Amigos, una noticia esta tarde, noche, estremeció nuestro continente mientras comenzaba una reunión de la OEA, precisamente en Paraguay. Bolivia se enfrentaba a un intento de golpe de Estado en pleno siglo XXI. De hecho, el canciller de la República, Roberto Álvarez, en su cuenta de ex ratificaba el apoyo de República Dominicana a la democracia en el Estado plurinacional de Bolivia. Para hablar un poquito de lo que ocurre en Bolivia, ¿por qué un golpe de Estado cuando ya ni de eso se habla en estos tiempos? ¿Cuáles son las dinámicas que se mueven en un país que ha sido gobernado en los últimos años por los socialistas? Me place muchísimo recibir esta noche en esta mesa de trabajo a un primero gran amigo y segundo un gran politólogo, un gran analista político, ex vicecanciller de la República, el querido amigo Yaxel Román. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. La verdad que quisiera estar en un mejor contexto de visita aquí, pero por lo menos en el momento que nos encontramos ya ha sido frustrado este intento de golpe. Pero tú bien lo introdujiste. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, tercera década del siglo XXI, 2024, todavía estén viéndose posibilidades de un golpe estilo setentero? Exacto, de lo peor de los 70. Ahora, hoy te leí en un grupo que tenemos de amigos en nuestra querida Peña por un mejor país y hacías, como siempre haces, un recuento para poner en contexto lo que vivíamos. Y me gustaría que le compartieras a nuestros televidentes. He leído contradicciones entre Evo Morales, expresidente boliviano, y el actual presidente Luis Arce, pero son del mismo partido. ¿Cómo tienen contradicciones? Tú decías algo interesante, dice, pasa lo que siempre pasa en América Latina, se niega al mentor. ¿Qué ha pasado? Bueno, fue Konrad Adenauer de Alemania que dijo que existen tres niveles de enemistades: los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y eso aumenta más aún cuando hay una sucesión presidencial. Punto por punto. Álvaro Uribe, enemigo de Juan Manuel Santos. Rafael Correa, la misma semana que le entregó, enemigo de Lenin Moreno. Evo Morales, que no le entregó directamente por la crisis del 2019 a 2020, pero hoy enemigo de Luis Arce, que había sido su ministro fiel de Economía, pero en el momento en que te sientas en esa silla ya eres tú el que firma los decretos, la perspectiva es otra. Bolivia tiene elecciones el año que viene, 2025, y Luis Arce está habilitado para aspirar para un segundo mandato consecutivo. Sin embargo, Evo Morales quiere volver al poder y eso genera un choque a lo interno del movimiento al socialismo. Evo, que ya había sido presidente en 3 ocasiones, ¿no? 3 ocasiones, sin embargo, está el debate de si aquella sentencia que lo habilitó para aspirar en el año 2019 por encima del referéndum sigue vigente. No obstante, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dicho que no sigue vigente, sino que por el contrario se le computan los 3 mandatos previos. Hay algunos argumentos legales porque el derecho es una cosa maravillosa. Interpretativo hasta lo último. En todo el sentido. Una coma mal puesta cambia por completo todo. Y hay quienes entonces dicen que como nunca terminó el mandato natural en el año 2019, sino que fue removido, entonces eso quiere decir que todavía puede aspirar. En medio de todos estos choques, se han hecho todo tipo de acusaciones. Luis Arce considera que Evo, que controla la mayoría de legisladores del movimiento al socialismo, quiere adelantar las elecciones. Y Evo al mismo tiempo ha dicho que todas estas sentencias en su contra son compradas por el gobierno y es aquí donde llegamos a esta semana. Evo dijo tener en su poder videos en los que el jefe de Estado Mayor, el general Juan José Zúñiga, hablaba de darle de baja a Evo Morales. Entonces en ese momento el general Zúñiga comienza a responder a través de los medios. Esta misma semana, ¿no? Estamos hablando antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Comienza a responder en los medios y dice que no, que eso es imposible, pero se extiende. Fue una entrevista de 40 minutos. Y así como los abogados son una cosa maravillosa, ustedes los de los medios, o nosotros. Un chismazo, usted también, no se salga. Nosotros los de los medios, porque a ti te sientan a alguien y tú puedes tenerle todo el cariño posible, pero así con esa sonrisa, tú le vas a sacar algo. Hey. Entonces le hacen una preguntita y él dice que ese hombre no debe volver jamás al poder. Dice Zúñiga de Evo Morales. De Evo Morales, y que hay unas fuerzas armadas que harán cumplir la Constitución. Bueno. ¿Qué pasa?
eso es deliberativo, que está taxativamente prohibido para las Fuerzas Armadas en prácticamente todo el mundo. Entonces, aunque Zúñiga ha sido leal a Arce, eso obligó al presidente Luis Arce a tener que sustituirlo, no tenía de otra, porque ya eso, a pesar de que fuera una declaración política, significaba un rompimiento con el orden militar. Y entonces fue destituido el día de ayer, pero hoy es que llegamos a la situación en la cual toma la plaza de gobierno. Vimos esas imágenes tremendas de un tanque militar tumbando las puertas del palacio, no quemado el día de hoy, sino que se llama quemado por temas históricos. Claro. Y es ahí donde se ve entonces otra imagen que yo creo que va a quedar muy en la historia, que es Luis Arce hablándole duro al general Zúñiga. Que va a su encuentro. Va al encuentro, ahí rodeado de militares, y le dice que deponga las armas. Eso no terminó ahí de inmediato, salió entonces fuertemente escoltado el general Zúñiga a dar unas declaraciones y dice que a él sí le sobra la materia testicular para hacer cumplir lo que es la razón de ser de la democracia, que será restaurada, que liberará a los presos políticos y que acabará con una élite. En ese mismo momento el presidente Arce llama a que el pueblo se manifieste en las calles, pero no solamente eso, sino que destituye a todo el comando militar, nombra a personas incluso más leales, y es entonces en ese momento que depone las armas, el general Zúñiga se retira de la plaza, huye, pero ya en este momento ha sido arrestado. Esos son los hechos, ahora vienen lo que son las interpretaciones. Exacto. De los hechos. Porque esto en medio de la situación que comentabas al inicio de las contradicciones entre Evo y Luis Arce, le da de alguna manera otro respiro, otra fortaleza a Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ante todos los electores, ante el propio partido y sus seguidores. Claro, definitivamente. Vamos a verlo de la siguiente manera. El pleito era con Evo, pero Arce cumplió la Constitución y a pesar de que él no es en este momento parcial a Evo, sancionó a quien habló en contra de su todavía camarada de partido. Pero vámonos un poquito más lejos. Esa imagen del presidente de la República hablándole duro de frente a un militar, porque no fue una cadena nacional aislada, ustedes lo vieron, señalándolo. Eso, y de nuevo, estamos en los medios, habla por sí solo. Tú no tienes que ser el mejor conocedor de la política boliviana para imaginarte cómo eso le suma, pero más aún entonces le da un bono democrático y político. Y es ahí donde vienen entonces las interpretaciones. Ahora, pudiera pensarse, porque como ya estamos hablando de medios, de analistas, de abogados, de interpretaciones, no hay quien pueda descartar que haya sido como un teatro para él imponer su figura. Incluso en algún momento se habló como de un autogolpe, que también se estila mucho en América Latina. Claro, y en la materia legal existe aquella mantra de cui bono o qui bono, ¿quién se beneficia? Y hoy en día hay un solo ganador político personal, porque obviamente gana la democracia cuando no sucumbe, pero desde el punto de vista del bono político, eso lo ha recibido Luis Arce. Entonces inmediatamente eso lleva a la sospecha de que haya sido un intento de autogolpe. De hecho, el general Zúñiga, antes de ser apresado, dijo que eso había sido una orden del presidente. Yo no me atrevo a endosar esa teoría por completo, porque por lo rápido que sucedió todo, parecería que se trataba más de una especie de inestabilidad emocional del general, un general obviamente con comando sobre buena parte de los efectivos militares, pero estamos hablando de que esto fue horas y no hubo movilizaciones en el interior, porque generalmente cuando se busca tomar el poder por la vía militar, no solamente se trata de la capital, sino que tú tienes que incluso desmovilizar a zonas como en Bolivia, el caso de Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni, Tarija y demás, y eso no estaba pasando, parecía más un motín, una rabieta, pero lo cierto es que también hay quienes entienden que como él dijo que él no quería remover al presidente de la República, sino que quería cambiar el gobierno, pero nunca habló en contra de Arce, eso podía significar que había cierto nivel de entendimiento. Algo que llamó mucho la atención fue que cuando él dijo que quería liberar a los presos políticos y menciona directamente a la expresidenta interina Yanina Áñez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, eso era buscando el endoso de la oposición. Sin embargo, en este caso, a diferencia de Venezuela en 1992, que cuando se intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, si bien no defendió
el intento de golpe prácticamente endosó las causas que habían llevado a ello. En este caso, todos los expresidentes bolivianos opositores y incluso los presos. Sí, que están presos. La propia Áñez está presa. Está preso, pero desde la cárcel dijo que... Y puso un tuit diciendo que no respaldaba eso. No, y también le Fernando Porque incluso Camacho, el general en algún momento dijo que una de las que iba a poner en libertad era ella. La mencionó por nombre. Exacto. Ella desde la cárcel dijo, no, conmigo no... No cuente conmigo. Ahora, ¿qué queda en lo adelante? Viéndolo desde el punto de vista político, viéndolo en el contexto latinoamericano, alguien nos pudiera estar viendo y decir, bueno, Bolivia no es muy lejos. ¿Qué implica que se hubiese concretado el golpe? ¿Qué implica que no se concretó para el resto de América Latina y la propia Bolivia? Lo primero es que tenemos que nuevamente estar agradecidos de que República Dominicana es uno de los países más estables de la región. Aquí no tenemos un intento de golpe de Estado relevante desde 1963. Aquí hemos tenido términos naturales de todos los gobiernos después de la guerra civil. Y eso suena como poca cosa, pero no lo es. Incluso, por ejemplo, pasado mañana se conmemoran 15 años de la remoción irregular de Manuel Zelaya. ¿Por qué utilizo el término remoción irregular? Sabemos que sí había un artículo constitucional que llamaba a su remoción, pero como no establecía el método, entonces se utilizaron las armas para llevarlo a Costa Rica. Bueno, creo que, por ejemplo, tú estuviste en la toma de posesión de Zelaya. De Pepe Lobo posteriormente. Exacto, de Pepe Lobo. Que recordaremos que el presidente Leonel Fernández fue a su toma de posesión y trajo de vuelta a Manuel Zelaya a República Dominicana. Recuerdo que en esa ocasión, corrígeme, pero creo que estuviste allá. Sí, sí. No me falló la memoria. No, nunca. No me falló la memoria. Falla. Pero precisamente, ¿por qué hago esa referencia? Claro, primero agradecer, pero también saber que, veámoslo de la siguiente manera. Tú tienes un vecindario y quizá en tu casa específicamente tú tienes cierto nivel de seguridad, pero cuando al lado están sucediendo todo tipo de cosas que afectan la convivencia, eventualmente es inevitable que eso llegue a ti. Entonces, claro, por un lado sentirnos orgullosos de que estamos en paz. Aquí tuvimos elecciones y no se refundó la patria, aquí tuvimos elecciones y todo el mundo reconoció, aquí tuvimos elecciones y la misma noche los candidatos felicitaron al presidente, claro, algunos más enfáticos que otros, pero hubo reconocimiento. Pero al final, cosa que no había ocurrido en mucho tiempo, ¿no? Claro. Y que a las pocas horas lo reconocieran. Claro, precisamente. Entonces sí tenemos que apostar a la democracia, sí tenemos que apostar a la libertad, porque salimos beneficiados todos. Nosotros no queremos ser el único en el vecindario, queremos que sea un vecindario que funcione. Por eso incluso el tercer pilar de la política exterior del gobierno del presidente Luis Abinader, con la implementación del canciller Roberto Álvarez, es la promoción, así como la defensa de los valores de los derechos humanos y de la democracia. Eso fue lo que llevó a que el canciller Álvarez, como bien mencionaste, fuese de los primeros en no solamente condenar lo que estaba pasando, sino resaltar, esta es una persona que fue democráticamente electo y es el pueblo el que tiene soberanía sobre en qué momento termina ese gobierno, su mandato. Ahora, lo cierto es que yo no creo que por esto Evo Morales vaya a frenar sus intentos de ser quien tome el poder. Seguirá un debate interno bastante fuerte, pero en este momento el ganador fue Luis Arce y valdrá la pena seguir observando. Sí tengo que mencionarlo nuevamente, en 2 días se conmemoran los 15 años del golpe en Honduras y tuvo la coincidencia, no sé ni siquiera qué calificativo usar, de que el día de hoy fue condenado a 45 años más 5 de libertad supervisada el expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras por conspiración para trasiego de narcóticos. Fue condenado en Nueva York, en los Estados Unidos. En Nueva York. Entonces, y lo recuerdo en ONU, o en una ocasión, en la Asamblea General, alzando la voz, recabando apoyo en el sentido de que no se metieran en los asuntos internos, pero al final, mire cómo terminó ante la justicia de Estados Unidos. Yo lo conocí, al presidente Juan Orlando Hernández, él visitó República Dominicana varias veces, yo visité Honduras, él en un momento estaba siendo muy aplaudido, de hecho él utilizó como defensa la cantidad de personas ligadas al narcotráfico que él extraditó, pero el jurado consideró bastante contundentes las informaciones de que todos esos eran los enemigos de quienes sí lo financiaban. ¿Por qué estoy mencionando esto si estamos hablando de Bolivia? Porque tú hiciste una pregunta muy importante que es la que probablemente tienen en la mente cuando inició esta conversación la audiencia, que espero haber respondido. La estabilidad regional es algo que se puede perder en cualquier segundo.
Nosotros todavía la tenemos y tenemos que atesorarla, pero también promover que los demás la recuperen y la consoliden, recordando aquella frase de que la institucionalidad debe establecerse donde no hay, debe perfeccionarse donde ya se ha establecido y tiene que consolidarse donde ya se ha perfeccionado. Amén, qué bien. Qué bueno conversar siempre con Yaxel Román. Hoy también en calidad de vicepresidente del Centro de Análisis de Políticas Públicas. Privilegio tenerte acá. Gracias por acompañarnos. Análisis sobre la situación del Estado plurinacional de Bolivia, que hoy vivió momentos de tensión ante un intento golpista. Se impuso la valentía de un presidente, el respaldo de parte de un pueblo que entendió lo que sucedía y por supuesto la consolidación de una democracia que habrá que seguir cuidándola, y los políticos bolivianos tienen esa responsabilidad en sus manos, como la ha tenido el pueblo y los políticos dominicanos durante todos estos años, desde 1963 hasta la fecha, como ha recordado Yaxel Román. En exclusiva en esta emisión estelar.